En 1881, la frontera sur de Arizona era un horizonte interminable de polvo y colinas rojizas. Allí convivían, con más paciencia que armonía, los rancheros que levantaban cercas y los pueblos nativos que seguían las rutas antiguas del desierto. Entre ambos mundos, caminaba un hombre solitario conocido como Caleb Rhodes, un vaquero de mediana edad, curtido por el sol y el silencio. Caleb había trabajado en casi todos los ranchos entre el río San Pedro y las colinas de Santa Cruz. No era famoso ni buscaba serlo, su reputación se resumía en una frase que los arrieros repetían con respeto: no promete a la ligera. Una tarde de abril, mientras arreaba ganado por la llanura, divisó una columna de humo al oeste. El cielo estaba limpio, sin tormentas a la vista. El humo era delgado, persistente, como de una hoguera que alguien había olvidado apagar. Caleb desmontó, ató el caballo y avanzó a pie. Entre los matorrales encontró un pequeño campamento, un círculo de piedras, una manta doblada y un arco roto. En el centro, un niño nativo, de unos 8 años, observaba en silencio. No lloraba, no huía. Solo miraba con los ojos fijos en el vaquero. Caleb levantó las manos en señal de calma. No voy a hacerte daño, chico. El niño no respondió, pero señaló algo a su lado, un objeto metálico cubierto de polvo. Era un escudo redondo de cobre, del tamaño de un plato grande, con grabados geométricos y un símbolo central que brillaba bajo el sol. El vaquero se inclinó y lo limpió con el pañuelo. Bonito trabajo, es tuyo. El niño asintió con un leve movimiento. Luego tocó su pecho y pronunció una sola palabra: juramento. Caleb no entendió del todo, pero aquella palabra le quedó resonando. Le ofreció agua y comida. El niño comió despacio, sin apartar la mirada del escudo. Cuando terminó, el vaquero señaló hacia el norte. Hay un rancho a un día de aquí. Puedo llevarte. Pero el niño negó con la cabeza. Señaló el horizonte del sur, hacia las montañas. Camino del fuego, murmuró. Esa noche acamparon juntos. Caleb observó que el pequeño llevaba una cuerda trenzada al cuello, de la cual colgaba un fragmento de piedra negra. En el silencio del desierto, el vaquero sintió que aquel encuentro no era casual. Al amanecer, el niño dormía abrazado al escudo. Caleb lo cubrió con su manta y montó guardia. Cuando el sol apareció, un grupo de 3 jinetes se acercó desde el este. Llevaban insignias del servicio territorial. El que iba al frente saludó con cortesía. Buscamos señales de un muchacho nativo que se separó de su grupo. Dicen que podría andar por estas tierras. Caleb miró al niño dormido y luego a la gente. No he visto a nadie, respondió. El oficial asintió y siguió su camino sin insistir. Esa tarde, el vaquero empacó sus cosas. Bueno, chico, parece que somos dos bajo el mismo cielo. El niño lo observó con expresión serena. Cuando montaron, Caleb le preguntó su nombre. Taba respondió con voz baja. Significaba sol en su lengua. Avanzaron hacia el suroeste, siguiendo las marcas del mapa mental que el pequeño parecía conocer. En una colina, el niño pidió detenerse. Clavó el escudo en la arena, con el símbolo mirando al cielo, y se arrodilló frente a él. Luego, con un gesto simple, le ofreció al vaquero una cuerda trenzada igual a la que él llevaba. Promesa, dijo. Caleb entendió. Aceptó la cuerda y la ató a su muñeca. De acuerdo, Taba. Prometo que te acompañaré hasta el final del camino. Durante los días siguientes, atravesaron territorios casi deshabitados. En cada parada, el niño marcaba el suelo con un dibujo circular, como si buscara algo que debía encontrar. El vaquero lo observaba sin preguntar. Había aprendido que algunas respuestas llegan solo con el silencio. Una tarde, el viento sopló con fuerza y levantó una nube de arena. Cuando se disipó, Caleb notó que el escudo brillaba de forma distinta. Los grabados parecían mostrar un mapa, con líneas que se cruzaban en espiral. El niño señaló el centro del dibujo. Ahí dijo. Refugio. Esa palabra, tan simple, bastó para decidir su rumbo. Al caer el sol, acamparon cerca de un arroyo seco. Caleb escribió en su cuaderno, con su caligrafía firme. He conocido a un niño del desierto. Dice que el cobre habla con el sol. Si es cierto, el viento será testigo de nuestro juramento. Esa fue la primera vez que el nombre Caleb Rhodes apareció en los registros personales que luego integrarían los casos reales de la frontera. Al amanecer, el pequeño Taba se acercó al fuego y señaló el horizonte. Hoy llegamos. El vaquero asintió, con una mezcla de duda y esperanza. No sabía qué encontrarían,
pero algo en su interior le decía que el viaje no era solo para proteger al niño, sino para cumplir una promesa que el desierto había esperado mucho antes de que ellos se conocieran. El alba los encontró avanzando entre colinas bajas, donde el suelo cambiaba de color como si el desierto respirara bajo la luz. Caleb calculó que, si mantenían el paso, alcanzarían el punto que Taba llamaba refugio antes del atardecer. El niño cabalgaba en silencio, con el escudo atado a la silla por una cuerda trenzada. Cada tanto, tocaba el metal con la palma, como si se asegurara de que aún estuviera despierto. El camino se volvió más pedregoso. En una hondonada, hallaron restos viejos de postes y una pieza de aislador de cerámica. No era una estación, apenas señales de que, años atrás, alguien quiso tender comunicación donde solo gobernaba el viento. Caleb recogió el fragmento y lo guardó en la alforja. Los hombres dejan migas de pan y el desierto las convierte en piedra, pensó. A media mañana, Taba levantó la mano. Se detuvieron. El aire traía un olor mineral, distinto del polvo. El niño señaló una cresta al suroeste. Sol alto. Refugio cerca, dijo. Subieron por un sendero estrecho y, al coronar la loma, vieron una planicie circular de roca clara, como un patio natural abierto al cielo. En el centro, un bajorrelieve desgastado por el tiempo mostraba figuras geométricas. Caleb desmontó y se acercó. El dibujo era sencillo y profundo, líneas en espiral, pequeños puntos como estrellas, y un emblema redondo muy parecido al del escudo. Taba colocó el escudo junto al relieve. El metal, bajo el sol de mediodía, devolvió un brillo cálido. Juramento, murmuró, y apoyó la frente sobre el cobre por un instante, en gesto de respeto. Caleb, sin entender del todo, se mantuvo a 2 pasos, sombrero en pecho, como si estuviera en una ermita. El viento cruzó la planicie y movió levemente la arena, revelando marcas tenues alrededor del círculo. Eran huellas antiguas, quizá de ceremonias o vigilias, un rastro de pasos que la roca había decidido conservar. ¿Qué es este lugar, Taba?, preguntó con suavidad. El niño señaló el cielo. Escudo del sol. Aquí la gente escucha. Aquí las promesas caminan alrededor del día, asterisco. Caleb asintió. Entonces escucharemos. Permanecieron allí hasta que la sombra de la loma se inclinó sobre el círculo. Taba indicó 3 puntos de la piedra, como si leyera un mapa tallado. Con la ayuda de Caleb, movió el escudo hasta encajarlo en una hendidura. Cuando el borde coincidió, el símbolo central proyectó una sombra nítida sobre una grieta de la roca. Ahora, dijo el niño, y con los dedos apartó la arena de la grieta. Emergió un pequeño tubo de cobre, sellado por ambos extremos. Caleb lo sostuvo a contraluz. No era grande, apenas del tamaño de un pergamino enrollado. Buscó con la mirada al niño. Taba hizo un gesto afirmativo. El vaquero abrió el sello con la navaja. Dentro había una tira de cuero con un dibujo de la misma espiral, y en la orilla, marcas lineales que recordaban un calendario. No había letras, pero sí un orden claro, estaciones, vientos, un trayecto. Camino del regreso, susurró Taba, y tocó la espiral con la yema del dedo. Para no olvidar. Caleb comprendió entonces lo esencial. No se trataba de un tesoro ni de un mensaje escondido para hombres como él. Era un archivo de otros, una memoria guardada a la manera del desierto. Guardó el tubo con cuidado y miró al niño. ¿Qué necesitas que haga, Taba? El pequeño levantó la cuerda trenzada que ambos llevaban en la muñeca. Promesa de escudo. Tú dices. Yo escucho a asterisco. El vaquero se tomó un momento antes de hablar, midiendo cada palabra. Prometo que tu camino será respetado. Prometo llevar noticia de este lugar a quienes sepan escuchar, no para cambiarlo, sino para que no lo borren. Mientras el sol toque este escudo, yo guardaré tu ruta. El niño inclinó la cabeza con solemnidad. Después tomó un puñado de arena y lo dejó caer sobre el borde del metal, como sellando un pacto antiguo. El viento pareció asentir. Pasaron la tarde mapeando el entorno. Caleb, que no era topógrafo pero sabía orientarse por los accidentes del terreno, dibujó un croquis, la loma al norte, una meseta al este, el cauce seco al oeste y, al sur, una banda de piedra oscura que corría como una cicatriz. Taba añadía pequeños símbolos junto a cada rasgo, un círculo para el agua estacional, una flecha para la dirección del viento, una espiral para los lugares de escucha. Antes del atardecer, devolvieron el tubo a su escondite y volvieron a encajar el escudo en la hendidura. Taba apoyó las 2 manos sobre el cobre. Caleb hizo lo mismo. Sintieron el calor acumulado del día, un pulso tenue que venía de la roca. Escucha, dijo el niño. Durante un instante,
El desierto tuvo sonido, no era música ni palabra, era un orden tranquilo, el rumor de lo que permanece. Acamparon a pocos pasos del círculo. Caleb escribió en su cuaderno. Hoy aprendí que los mapas también pueden latir. Este lugar no pide ser explicado, pide ser cuidado. Llámese juramento o escudo, aquí la frontera habla con otra gramática. Al amanecer, emprendieron el regreso por una ruta más suave. En una barranca, encontraron rastros de una patrulla, huellas recientes, restos de fogón. Caleb supo que tarde o temprano tendrían compañía. Siguieron sin prisa y al segundo día divisaron el toldo blanco de una tienda de campaña en la distancia. Los esperaban el operador Samuel Dunbar y dos funcionarios del Departamento de Comunicaciones, uno de ellos joven, con instrumentos de medición, el otro, mayor, de mirada franca. Señor Rhodes, dijo el mayor, saludando con respeto. Recibimos sus notas por intermedio de Paso Seco. También supimos del niño. Caleb miró a Taba y luego al funcionario. El niño tiene nombre. El hombre inclinó la cabeza hacia Taba. Mucho gusto, Taba. Soy Harold Madsen. El muchacho sostuvo el saludo con seriedad. Madsen pidió oír el relato. Caleb habló sin adornos, la loma, el círculo de piedra, el escudo, el tubo de cobre y la tira con el calendario de vientos. Evitó dar direcciones precisas. No por desconfianza, sino por reserva. No es un sitio para banderas ni cercas, dijo. Es un lugar para recordar. El joven técnico, que tomó nota todo el tiempo, preguntó si podían ver el escudo. Taba lo sostuvo con los dos brazos, sin soltarlo. Escucha primero, dijo en voz baja. Madsen entendió. No necesitamos tocarlo hoy, respondió. Basta con saber que existe y que está donde debe. Acordaron algo simple. Caleb redactaría un informe breve para los casos reales de la frontera, sin coordenadas, describiendo el hallazgo como sitio de memoria y subrayando su carácter de juramento. Madsen propuso una fórmula de archivo poco habitual. En lugar de guardar un croquis detallado, conservarían un texto con condiciones de consulta. Solo investigadores dispuestos a respetar la integridad cultural del área podrían acceder a él. Dunbar, con su pragmatismo de operador, añadió, y también anotaremos que, al atardecer, el viento cambia. Desmontaron el campamento juntos. Antes de separarse, Madsen extendió la mano a Taba. Prometo que el papel no va a olvidar lo que la roca protege. El niño asintió, y por primera vez sonrió. El regreso al norte fue tranquilo. En Paso Seco, Dunbar les ofreció agua fresca y una sombra agradecida. Caleb copió su informe con letra clara. Evitó juicios y dejó que el desierto hablara por él. Describió la luz del mediodía sobre el cobre, la sombra alineándose con la grieta, el tubo sellado, los signos de calendario. Cerró con una frase que no era suya, pero ahora sentía propia. Mientras el sol toque el escudo, el camino permanece. Entregó el documento y guardó su cuaderno. Taba, sentado en el umbral, miraba la línea del horizonte. «Vuelves», dijo, sin interrogación. Caleb fijó la cuerda trenzada en su muñeca. «Siempre que el viento me llame». Con el tiempo, la entrada juramento del escudo apareció en los índices del archivo territorial. No se publicaron mapas ni fotografías. Solo un folio sobrio con 3 secciones, relato de campo, Rhodes, observación cultural, Madsen, y nota operativa, Dunbar. Esta última decía, el sitio no debe usarse como punto de señalización ni para tendido. Su valor es otro, recordar que la frontera también se mide en promesas. Los años pasaron. La ruta de postes cambió, el ferrocarril ganó terreno y muchos nombres se perdieron en papeles grises. Pero cada tanto, en conferencias sobre historia de la frontera, alguien citaba el caso, un vaquero, un niño y un escudo, no para contar hazañas, sino para recordar que hubo un tiempo en que un lugar podía definirse por la dignidad de un acuerdo. De Caleb Rhodes no se sabe mucho más. Algunos dicen que trabajó después en ranchos de las montañas de Santa Rita, otros, que se convirtió en guía de caminos. De Taba, los archivos solo conservan la mención de su nombre y una nota breve. Regresó al sur en estación de lluvias. Se encuentra bien. No hay más datos, como si el desierto hubiera decidido proteger su vida de la curiosidad ajena. Años más tarde, un aprendiz de operador viajó por Paso Seco y pidió ver el expediente. El bibliotecario le mostró el folio, y al devolverlo, el joven preguntó por qué guardaban un caso sin coordenadas. El bibliotecario sonrió. Porque los mapas no siempre caben en el papel. Luego señaló por la ventana. El sol bajaba y una franja de luz tocaba la punta de un cerro.
A veces, recordar es suficiente. Cuando el día termina en la frontera y el viento roza la arena con ese sonido de seda, todavía hay quien asegura que, si uno cierra los ojos, puede oír el latido suave del cobre. No es un misterio para resolver ni un secreto para explotar. Es un pacto sencillo, como el que Caleb pronunció aquel mediodía, guardar un camino mientras el sol lo señala. Y así quedó asentado en los casos reales de la frontera. Juramento del escudo, vaquero protege el trayecto de un niño nativo. Sin coordenadas. Preservar por respeto. Un registro breve, quizás el más pequeño del archivo, pero también uno de los más luminosos, porque recuerda que, en el viejo oeste, la justicia a veces fue exactamente eso, sostener el escudo para que otro pudiera pasar bajo el mismo cielo.